En el primer libro de Samuel, capítulo 18. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Si usted necesita una Biblia, se la prestamos con mucho gusto. Solamente levante su mano y nosotros se la prestamos. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Antes que vayamos directamente al capítulo, tenemos que recordar qué es lo que pasó en el capítulo 17. En el capítulo 17, dejamos a David como el salvador del pueblo de Israel. Tenía la cabeza de Goliat en su mano después de haberlo derrotado. Y estuvimos hablando de cómo David, en ese capítulo, representa una imagen a escala de Jesús. Y dimos 10 diferentes similitudes o cristologías que aparecen, ¿verdad?, en la historia del capítulo 17, a David representando a Jesús. Después de eso, inmediatamente después de esa victoria, es que surge el capítulo 18. Dice, capítulo 18, versículo 1. Aconteció que cuando él, es decir, David, hubo acabado de hablar con Saúl, después de que había derrotado al gigante, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día, dice, y no le dejó volver a la casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Otras ropas suyas, también su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre la gente de guerra y era aceptado a los ojos de todo el pueblo y a los ojos también de los siervos de Saúl. ¿Qué está pasando aquí? Regresemos a la historia. David acaba de derrotar a Goliat, ¿sí? Habíamos dicho que si alguno debía atreverse a enfrentar a Goliat, probablemente debía haber sido Saúl, porque era el rey y porque era uno de los hombres más grandes de Israel. Ahora resulta que la victoria no vino de la mano del rey, sino que de la mano de David. Pregunto, ¿quién era el siguiente al trono bajo los términos habituales? Si Saúl tenía un hijo, ¿quién era el que debía ser el siguiente rey? Su hijo Jonatán, ¿sí? Ahora, quiero que resaltemos una actitud de Jonatán en esta historia. Jonatán, en lugar de preocuparse, bueno, Jonatán tenía razones para estar preocupado, porque la popularidad que David había ganado con esa victoria era grande. Entonces, tal vez el trono de Saúl no estaba en peligro, pero sí el trono de Jonatán, porque él era el siguiente, ¿verdad?, en la línea de sucesión. Ahora, ¿cuál es la actitud de Jonatán en esta historia? Dice que Jonatán reconoció que había algo distinto en David y que lo amó como a sí mismo, que su alma quedó ligada a él, ¿verdad? Mire, hay algunos atrevidos, ¿verdad?, que se atreven a decir de que estos tenían una relación distinta a una relación de amistad. Al contrario, en esta historia y en los capítulos que vienen adelante, vamos a ver cómo debería verse una amistad verdadera. Vamos a ver lo que Jesús dijo cuando dijo, ninguno tiene mayor amor que este, que uno esté dispuesto a dar la vida por sus amigos. Y vamos a ver que la vida de Saúl y de Jonatán estuvieron en riesgo el uno por el otro y ellos fueron fieles a la amistad que tenían. Quiero resaltar también esto que hizo Jonatán. Dice que lo amó tanto como a un hermano, porque empezaron a vivir en el mismo lugar, que se quitó algunas cosas que él llevaba. Dice que le dio su manto, le dio su túnica, le dio su espada, su arco y su talabarte. El talabarte era como un cinturón donde se ponía el arma. Mire, no había en aquel entonces nada más personal para un guerrero que su espada y su arco y su talabarte, ¿sí? Eran, para un guerrero como Jonatán, eran las piezas más importantes, pues. Eso es, diría yo que soy totalmente nulo en el mundo del surf, como que un surfer le regale su tabla
al otro. Me imagino yo que ese es un elemento bastante importante para el que lo hace. O los que patinan, ¿verdad? Su tabla, qué sé yo. Algo muy personal, algo muy valioso para él. Bueno, Jonatán amó tanto a David que le dio sus ropas de rey, ¿sí? Porque la túnica y el manto que Jonatán ocupaba eran los de un príncipe. Dice que se despojó, escuche, esto va a tener mucho sentido cuando vayamos a las aplicaciones. Se despojó de sus ropas reales y se las dio a David. Le dijo, no hombre, como que reconoció que el Señor había puesto el espíritu en David y le dio todo lo que él tenía, ¿sí? Rindió todo lo más importante para él. Y cuando vayamos a la aplicación, insisto, como David en esta historia representa a Jesús, vamos a hablar un poquito de eso. Por otro lado, que es lo que estamos a punto de leer, vamos a ver cuál fue la actitud de Saúl cuando David ganó esta popularidad. Pero antes de eso, veamos lo que dice el versículo 5. Dice, salía David donde quiera que Saúl lo enviaba y se portaba prudentemente. Aquí quiero hablar un poquito acerca de David. Les pregunto, ¿quién era el campeón en aquel entonces? Pues, ¿quién era el hombre más famoso del momento? ¿Saúl? ¿Quién había matado al gigante? David. Ahora, y David, escuche, ¿por qué le tiene que andar haciendo caso a Saúl? Si el campeón fue él, ¿verdad? La gente, ya vamos a ver cuál era la actitud de la gente hacia David y hacia Saúl. La gente aceptaba más a David que a Saúl en ese momento. Y aquí David fácilmente pudo haber dicho, ¿y por qué me va a venir a dar indicaciones a mí? Vea, que se enfrente conmigo, así como le corté la cabeza a Goliat, se la voy a cortar a él, no sé. Pudo haber pensado así. Pero si nosotros vemos, la actitud de David fue una actitud de total humildad. Dice que a donde Saúl lo mandaba, él iba y se portaba prudentemente. Y vamos a ver que eso continuó siendo así. Y que David tenía, dice, era aceptado ante los ojos de todo el pueblo y ante los ojos de los siervos de Saúl. Miren, nadie tenía nada malo que decir de este muchacho David. El testimonio que él tenía, el buen nombre que él se había formado, era una buena reputación. Qué bonito fuera, ¿verdad? Que donde sea que nosotros vayamos y preguntáramos por nosotros o que pidiéramos referencia por nosotros, pudiéramos decir de que era aceptado ante los ojos de todas las personas, ¿verdad? Y que todos tuvieran algo bueno que decir de nosotros, cuando en realidad casi siempre es al contrario, ¿verdad? Cuando usted pregunta por una persona, la gente lo primero que viene a su mente es algún defecto. Entonces, este David definitivamente era distinto. ¿Por qué era distinto? Pregunto. Eso lo respondimos hace 2 semanas y lo recalcamos la semana anterior. Lo que hacía a David distinto es que estaba lleno del Espíritu Santo. No son las virtudes de David las que estamos resaltando aquí. Estamos resaltando el resultado de un hombre que está lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, sigamos adelante. Dice en la historia, versículo 6, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando, ¿verdad? Era como un desfile de victoria porque habían derrotado al temible Goliat. Dice, danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Era toda una fiesta. Estaban celebrando que no iban a ser esclavos de los filisteos, sino que Dios los había librado, ¿verdad? Aunque ya vamos a ver qué es lo que ellos cantaban. Versículo 7, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, esta es la canción, Saúl hirió a sus miles y David, ¿cómo dice? ¿Qué dijeron? ¿Qué estaban cantando estas mujeres? Mire, imagínenselo de esta manera, ¿verdad? Todo el pueblo había estado comiéndose las uñas. Por 40 días la voz se corrió. Un gigante de 3 metros ha amenazado al pueblo y si no lo logramos derrotar vamos a terminar siendo esclavos de nuestros enemigos, los filisteos. Y nadie se atrevía a enfrentarlo. Ahora resulta que la historia termina en que derrotaron al gigante y toda la gente estaba contenta por la victoria. Entonces, Saúl, regresando a su castillo, a su palacio, le hacen un desfile de victoria. Y todos cantaban, ¿verdad? ¡Que viva el rey! ¡Que viva! Y todos, ¿verdad? Si fuera en nuestra época moderna, quizás reventarían cohetes, ¿verdad? Dice que con panderos, con música, todos cantando.
Pero había un problema. La canción no era muy agradable para el rey. Porque la canción decía, qué bueno es Saúl, pero mucho mejor es David. ¿Y se imagina cómo se habrá sentido este rey? Acuérdense que a este punto de la historia el Espíritu Santo había abandonado a Saúl y un espíritu o un demonio lo atormentaba. Ahora imagínense la mezcla de un rey atormentado por un demonio más esta canción. Veamos qué fue lo que pensó Saúl. ¿Qué creen que pensó? Por supuesto, ha de haber dicho, ¿verdad? Si este es el ungido del Señor, ¿qué estoy haciendo yo aquí en el trono? No. Versículo 8, se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David le dieron 10,000 y a mí solamente 1,000, dijo, ¿verdad? Lo único que le falta es que le den el reino. Ya lo estaba pensando. Vea, voy a adelantarme en que entendamos la historia para que la sigamos estudiando de la mejor manera. En este capítulo estamos viendo dos actitudes distintas. El papá, que es Saúl, y el hijo, que es Jonatán, hacia David, que es una representación de Jesús. Cuando Jonatán se dio cuenta de la fama que tenía David, ¿qué hizo? Le dijo, no hombre, si vos sos el mero, ¿verdad? Yo aquí no tengo ninguna vela en este entierro, y le rindió todas las cosas que eran más importantes para él. ¿Qué creen que hizo Saúl cuando se dio cuenta que David estaba siendo alabado más que él? Aconteció al otro día, versículo 9. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Perdonen que olvidé un detalle de la alabanza. ¿A quiénes estaban alabando por la victoria? A Saúl y a David. ¿Y quién fue el que les dio la victoria, pues? ¿Y a Dios a dónde lo habían dejado estas que estaban cantando? Yo estaba leyendo, dice que cuando las personas, escuchen, cuando las personas se llevan los aplausos que le pertenecen solamente a Dios, van a haber problemas. Y esta gente estaba aplaudiendo a Saúl y estaba aplaudiendo a David, pero olvidaron darle gloria al Señor. Y esta historia, van a haber problemas en esta historia. Veamos, ¿qué pasó? Empezó a ver con malos ojos a David, Saúl, versículo 10. Aconteció al otro día que otra vez el espíritu malo, ¿de parte de quién? De parte de Dios. Era un demonio que Dios había mandado para atormentar a Saúl. Dice, tomó a Saúl y él desvariaba, es decir, estaba loco, ¿verdad? En medio de la casa. Y David tocaba con su mano como los otros días. Otra vez la pausa. David, ¿qué estás haciendo con el arpa? Si vos sos el campeón, vos sos el que derrotó al gigante. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Verdad? Andate. ¿Para qué? Porque se acuerdan que estudiamos esa historia, que cuando Saúl se ponía histérico, ¿verdad? Por el demonio que le atormentaba, David salía corriendo y tocaba el arpa, y que era la música del arpa la que calmaba el espíritu de Saúl. Bueno, volvió a suceder, excepto que hoy David ya no era un muchacho o pastor. Ahora David era un campeón, un guerrero reconocido, ¿sí? Pero de todas formas, ¿verdad? Cuando Saúl se puso así, David tomó el arpa en las manos, dice, como tocaba en otros días, todavía en el versículo 10. Y tenía Saúl la lanza en la mano. Mire la diferencia. David tenía un arpa y Saúl tenía una lanza, ¿verdad? Versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, a este bicho me lo voy a clavar ahorita contra esa pared, ¿verdad? Dice, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió, ¿cuántas veces? Y aquí yo le vuelvo a preguntar a David, ¿y qué estás haciendo ahí, pues? No te bastó la primera vez, no te bastó la primera lanza, o sea, no fue una vez, sino que fueron al menos 2 veces las que Saúl intentó enclavar a David contra la pared. Hay un libro que es uno de mis favoritos que dice, David tenía la oportunidad de agarrar una de esas lanzas que Saúl le había lanzado o le había atacado y devolvérsela. A este punto de la historia, ¿quién creen que era más ágil o quién creen que era mejor guerrero? David. Saúl ya iba de camino, ¿verdad? Entonces,
vemos todavía la humildad con la que David se comporta. Y voy a adelantarme un poquito con las aplicaciones, porque estaba leyendo respecto a esto. Y decía este autor que qué importante era para David estar bajo una circunstancia como esta. Porque pienso, si yo hubiera sido David, me hubiera quedado, ¿saben? Soy un ser humano y tengo defectos. Si yo hubiera sido David después de la victoria, ¿saben cómo me hubiera quedado dormido yo cada noche? Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y esa canción no hubiera dejado de dar vueltas en mi cabeza todo el tiempo, ¿verdad? Porque, hey, el rey está aquí y yo estoy aquí. Y es fácil, escuchen, para nosotros los seres humanos confundirnos con el éxito. Y este autor dice, y me maravilló cuando lo leí, que Dios sabe cuando necesitamos ser animados. ¿Les ha pasado? Que andan tan destruidos de ánimo y tan tristes y tan agotados y tan cansados que lo que necesitan quizás es un abrazo o una palmadita en el hombro, ¿verdad? Que les diga que todo va a estar bien. Bueno, Dios es experto en hacer eso. Cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos tristes, cansados, débiles o desesperados, y Dios es muy bueno para animarnos. En esta historia estamos viendo que también Dios es bueno para humillarnos y que no se nos suban los humos a la cabeza. Porque lo que David necesitaba en esta historia no eran los aplausos ya los tenía. Lo que David necesitaba en esta historia era un par de lanzas que le recordaban, andate a tientas, muchachos, porque el rey no sos vos. Hay rey en Israel. Y vamos a ver que David lo va a aprender muy, muy bien cuando lleguemos más adelante y David tenga, escuche, la oportunidad. Vea, este fue el primer ataque de Saúl en contra de David. Bueno, fueron 2. Pero después lo va a mandar a matar y lo va a andar cazando como que si fuera un perro. Y David va a tener al menos 2 oportunidades de cortarle la cabeza a Saúl. ¿Saben qué hace David? Bueno, vengan en un par de semanas cuando lleguemos a esa parte de la historia. El punto es que David tenía la oportunidad ahorita de defenderse, pero no lo hizo. Y no hemos llegado a la parte de las aplicaciones, pero ¿acaso no fue eso lo que hizo Jesús? ¿Acaso no se podía defender él de los que lo estaban acusando injustamente? ¿Acaso no podía destruirlos con solamente pensarlo? Pero no. Dice que guardó silencio, agachó la cabeza y fue obediente. Eso es lo que vamos a ver en David. Sigamos leyendo. Después de que lo intentó matar 2 veces, dice versículo 12, pero Saúl tenía miedo de David, porque Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. O sea que era notorio, ¿sí? Que David estaba lleno del Espíritu. Versículo 13, por lo cual Saúl lo alejó de sí y lo hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía como prudentemente en todos los asuntos. Y Jehová estaba con él. Escuche, me gusta entenderlo de esta manera. Se conducía prudentemente porque Jehová estaba con él. Y Jehová estaba con él porque se conducía prudentemente. Es decir, David era obediente. ¿Sí? Nunca se sublevó delante de su líder. Nunca se sublevó delante de este rey, ¿verdad? Que por rato le agarraba. Dice que se conducía con obediencia porque estaba lleno del Espíritu. Y estaba lleno del Espíritu porque era obediente. Versículo 15. Viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía más temor todavía de él, ¿verdad? De hecho, ya vamos a ver más adelante que Saúl estaba provocando a David. Sigamos leyendo para que podamos hablar de eso. Tenía todavía más miedo, dice, versículo 16, pero todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. El temor que Saúl tenía era el temor de perder el reino, porque Saúl estaba ganando popularidad. Entonces su temor no era que David le fuera a hacer algo, su temor era perder lo que en ese momento más amaba. Y va a demostrar que lo que más amaba era ser rey. Versículo 17. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré a Merab mi hija mayor por mujer. ¿Se acuerdan que esa era parte del premio por matar a Goliat, verdad? Entonces, esta no es ninguna ganga, eso ya se lo había ganado David. Te daré a mi hija Merab mayor por mujer para que
con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Pero Saúl decía, no va a ser mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Es decir, el plan de Saúl todo el tiempo era, voy a poner a David como un líder delante para que tal vez algún día los filisteos lo maten en la batalla. Encima, al ser el hijo del rey, se convertía en una especie de príncipe o en una persona mucho más importante. Por lo tanto, el enemigo siempre lo iba a querer atacar primero. Entonces, el plan de Saúl para con David siempre era el de que alguien lo matara. Versículo 18. Pero David respondió a Saúl, ¿y quién soy yo? Le dice, ¿o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea parte de la familia real, ¿verdad? Yo no puedo, le dice, ¿cómo va a creer que me voy a casar con su hija si yo soy un plebeyo, ¿verdad? Vengo del campo. Versículo 19, llegando el tiempo en el que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer ¿a quién? A Adriel Meolatita. Y aquí yo me puse a pensar, ¿y quién es este, verdad? Y estaba queriendo averiguar quiénes eran los meolatitas y no logré encontrar nada, pero sí logré encontrar que dicen que lo que probablemente Saúl pretendía era no cumplirle a David para que David se enojara y que David le respondiera o le faltara el respeto o se sublevara en contra de él y entonces Saúl tener una razón válida para deshacerse de David y decir, es un rebelde insurrecto, lo voy a eliminar, ¿verdad? Entonces Saúl le falló a David aquí. Esta mujer ya la tenía ganada a David por lo que había hecho. Versículo 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Mire, pobrecito Saúl, ¿verdad? Es que el único que no lo quería era él. Jonatán lo amó como su hermano y la hija menor se estaba enamorada de él, ¿verdad? Y todo el mundo lo quería. Versículo 20, fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl le dijo, yo se la daré para que le sea por lazo, es decir, porque se comprometa conmigo, ¿verdad? Y para que la mano de los filisteos esté contra él. Siempre en su mente era, lo vamos a mandar a la guerra para que lo maten, ¿verdad? Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablen, dice, en secreto a David. Vean esta conspiración que está haciendo Saúl para intentar hacer caer a David. Le dice, los mandó en secreto, diciéndole, he aquí el rey te ama. ¿Será que de verdad lo amaba? Me pregunto yo. El rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey, lo estaban queriendo convencer, ¿verdad? Y la gente cuando quiere convencer a alguien va a decir lo que sea necesario decir para convencerlo. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, ¿y a ustedes qué les parece que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, esto es lo que ha dicho David. Versículo 25. Saúl dijo, díganle estas palabras, el rey no desea la dote, sino siempre puso de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba, como por cuarta vez, ¿verdad?, hacer caer a David en manos de los filisteos. ¿Qué es lo que estaba pasando? David no es que no se quería casar con alguna de las hijas del rey. Lo que pasa es que en esa cultura, para que un hombre se casara con otra, tenía que pagar un precio, un valor de compromiso que se llamaba la dote, ¿verdad? O el dote. David, siendo pobre y viniendo de una familia de no mucho reconocimiento, no tenía esos recursos como para pagarlo. Entonces dijo, pues yo quisiera, ¿verdad? Pero eso de ser yerno del rey no es tan fácil, no es solo de firmar el papel y ya. Entonces Saúl le ofreció una alternativa. Le dijo, no, hombre, si yo no quiero dinero, le dijo a Saúl, yo lo que quiero es vengarme de mis enemigos. Así es que si vos vas y matás a 100 filisteos y me traes la evidencia de que están muertos, yo te doy a mi esposa. Y le pareció, a mi hija por esposa. Y le pareció bien, dice. Versículo 26, cuando los siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David, se fue con su gente y mató ¿a cuántos? A 200. ¿Cuánto le había pedido Saúl? Es que mire, todo le salía bien a David, ¿verdad? Y le dio el doble.
y los trajo, y trajo David los prepucios de ellos. No vamos a hablar de eso. Y los entregó todos al rey. El punto es que había matado 200, ¿verdad? Para hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos. Cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Lo primero que quiero resaltar es la actitud de Jonatán. Y la pregunta que yo les quisiera hacer, y es la pregunta con la que quiero que se quedaran, si usted tiene donde anotar esta pregunta, es importante que la escriba y que pueda reflexionar en ella. Durante el tiempo de la comida vamos a tratar de reflexionar un poquito en eso. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a renunciar para darle gloria al Señor? El que se merecía el reino era Jonatán, pero él reconoció que no era él el ungido. Él vio algo en David, que David estaba lleno del Espíritu. Y la pregunta aquí es que estás dispuesto a renunciar para darle gloria a Dios. Jonatán le dio su túnica, le dio su manto, le dio su espada, le dio su arco y le dio su talabarte. ¿Sabe qué es lo único que espera el Señor? ¿O qué es lo único que el Señor acepta de nosotros? Todo. El Señor no se conforma con un poquito. Pero vamos paso a paso, ¿sí? La pregunta para nosotros, con esa vamos a empezar ahorita y con esa vamos a terminar. ¿Qué estás dispuesto a renunciar para la gloria del Señor? ¿Qué estás dispuesto a hacer en tu vida, a dejar en tu vida, a abandonar de tu vida pasada para poder rendirle gloria al que es el Rey? Y aquí no estamos hablando de David, estamos hablando de Jesús, porque David lo representa en esta historia. ¿Saben qué fue lo que dijo Jesús? El que quiera venir en pos de mí, ¿pueden levantar la mano todos los que quieren seguir a Jesús? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sigan. A mí me encantaría decirles que ser cristiano y crecer en las cosas del Señor es todo color de rosa. Hay muchas renuncias de por medio. Pero le aseguro que no hay nada a lo que usted renuncie por causa del Señor que no valga la pena en este mundo y en el que viene adelante. Seguir a Jesús no es fácil. Él nos dio el ejemplo y lo platicamos la semana pasada. Él renunció a su trono, renunció a su forma de Dios por nosotros. Jonatán en esta historia está renunciando al trono, está renunciando al derecho que él tiene de ser el siguiente rey, y el Espíritu Santo le está mostrando de que no es él el siguiente rey, que David es el siguiente rey. Y Jonatán dice, está bien. Por el contrario, Saúl podía ver que David era el siguiente rey. ¿Se acuerdan que lo dijo? Y lo último que les hace falta es ponerle la corona. Los podía notar, pero no. Saúl se aferró al trono y lo vamos a seguir leyendo en los próximos capítulos hasta el último momento. Y la actitud de David fue agachar la cabeza una y otra vez. Pero ¿a qué estás dispuesto a renunciar para darle gloria a Dios? Segundo punto. ¿Se acuerdan que David, siendo el campeón, le era obediente al rey Saúl? Mi trabajo no es opinar, juzgar o pedir explicaciones. ¿Se han fijado, verdad? Que a veces somos así. Quiero que hagas esto. ¿Y por qué? Y quiero que hagas, ¿y para qué? ¿Y por qué tengo que hacerlo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no lo hace esta otra persona? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Mi trabajo no es pedir explicaciones, ni juzgar, ni opinar, ni alegar, ni quejarme, ni darle la responsabilidad a otro. Mi trabajo es obedecer. Y eso es lo que David hace. Ese es el ejemplo que el verdadero rey nos está dando. Es el ejemplo de Jesús, ¿o no? Fue obediente hasta la muerte.
Punto número 3. No les está gustando tanto este estudio, ¿verdad? Vieron cómo fue difícil para mí. Cuando la gente alaba a las personas, habrá problemas. ¿Saben qué fue lo que empezó este problema, verdad? Los cánticos de esas mujeres imprudentes. Las mujeres, va. Es que si no, si no hubieran mujeres, no habrían problemas. No estoy diciendo eso. ¿Qué pasó, Franklin? Cuando la gente alaba a las personas, los problemas empiezan. Solo Jesús se merece los aplausos. Insisto, le dieron honra a Saúl, claro, era el rey. Le dieron honra a David, bueno, él era el campeón, pero ¿quién era el que le dio la fe a David y hizo todo para que el enemigo terminara en el suelo? El Señor. Mire, David tenía muchos talentos, hay que darle mérito. Pero la misma Biblia dice, ¿y qué tenemos que no hayamos recibido? Todo lo que David era, todo lo que nosotros somos, escuche, porque a veces tenemos algún talento, a veces tenemos alguna virtud, a veces somos buenos para hacer una o dos cosas. Y decimos, ¿y quién más se va a llevar los méritos si yo lo hice y lo hice perfectamente? Pero usted no se creó a usted mismo. Ni usted se ha dado los talentos que usted tiene, ni usted se ha dado los dones que usted tiene, porque la Biblia dice que todo lo que tenemos lo hemos recibido. Entonces, por más que usted sea excelente para hacer algo, qué bueno, úselo para la gloria de Dios y nunca se quede con los aplausos. Porque cuando uno se queda con los aplausos, van a haber problemas, ¿sí? Y claro, David, no sé cuál habrá sido su actitud, imagino siendo lleno del Espíritu Santo, no le gustó mucho que cantaran lo que estaban cantando, pero se ganó un grave problema David por estas canciones. Punto número 4. ¿Qué fue lo que volvió loco a Saúl? Los celos, la envidia. Los celos y la envidia te llevarán a la locura. El salvadoreño tiene la frase, ¿verdad? Que no podemos ver ojos bonitos en cara ajena. Eso es celos. Cuando nosotros no nos agrada mucho que a otras personas les vaya bien. Pero luego está el siguiente paso, que es la envidia. La envidia es que yo quiero que a mí me vaya bien y que a mi vecino le vaya mal. Cualquiera que obra en esos dos niveles se va a volver loco y va a hacer locuras. Cuando estamos llenos de celos o de envidia, este punto ya lo hemos hablado, pero lo necesito repetir, como Jesús hizo David. Le aventaron las lanzas, ¿verdad? No se defendió. Mire, era mucho más fácil para David agarrar una de esas lanzas y aventársela de vuelta a Saúl. Si lo más fácil es cuando alguien te ofende o cuando alguien te molesta o alguien te irrita, lo más fácil es responderle. Lo más difícil es tragar tus palabras y morderte la lengua y agachar la cabeza y decir, ok. No paguen a nadie, dice la palabra, mal por mal. Eso fue lo que David nos enseña en esta historia, eso fue lo que Jesús hizo. ¿Se acuerdan que hizo Jesús estando en la cruz hace 2 días? Me tocó leerlo otra vez. Oró por los que lo estaban crucificando y dijo, no les tomes en cuenta este último pecado. Qué pecado más grande, ¿verdad? Ellos no saben lo que están haciendo. No paguen mal por mal. Encomiende al Señor sus luchas. ¿Usted tiene derecho a defenderse? Bueno, sí. Renuncia a su derecho de defenderse. Después de todo, dijimos de que la vida cristiana se trata acerca de renunciar. Cuando nos aferramos, punto número 6, cuando nos aferramos a las cosas de este mundo, actuaremos con deshonra. ¿De qué estoy hablando? ¿Se dieron cuenta cuántas veces Saúl ideó un plan oculto para que alguien más matara a David? Es porque Saúl estaba aferrado al trono. Él estaba aferrado a lo que este mundo, al título que él ostentaba como rey. No quería soltarlo. Cuando nosotros nos aferramos a lo que este mundo ofrece, vamos a terminar actuando con deshonra. Y el ejemplo es sencillo. Empezó a trabajar y le empezó a ir bien y estaba trabajando arduamente y estaba ganando bastante regular. Hasta que de repente alguien le dijo, hey, mira, pero es que
si le cambias aquí a la factura, le dijo así, y hacemos esto y reportamos esto de esta manera, 50 vos y 50 yo, le dijo así. Y entonces le brillaron los ojos a esa persona. Porque cuando amamos las cosas de este mundo, vamos a hacer cualquier cosa por obtener las cosas de este mundo. Y vamos a empezar a actuar con deshonra. Eso fue exactamente lo que hicieron los fariseos con Jesús, ¿o no? Ellos estaban tan aferrados a la imagen de santidad que ellos pensaban que tenían, que pagaron a testigos falsos para que dijeran mentiras acerca de Jesús. Cuando nos aferramos a las cosas de este mundo, vamos a actuar con deshonra. Punto 7, cuidado con el ego. Eso ya lo platicamos también. Dios es tan bueno para animarnos cuando lo necesitamos, como para mantenernos humildes antes de que nos equivoquemos. Así es que piénselo, quizás el Señor le está recordando que usted no es tan bueno como pensaba, ¿verdad? Cuidado con el ego. Cuidado con el ego. Y claro, esto aplica para diferentes personas, porque hay algunos que necesitan ser animados, pero vemos otros que necesitamos mantenernos humildes. Punto número 8, ya estamos terminando. ¿Cuántos filisteos pidió Saúl a David? 100, ¿verdad? ¿Y cuántos le dio? De la mía extra. Jesús habló de eso. Si tu enemigo dice, o cómo es, si te dan una cachetada, póngale también la otra. Si te piden tu túnica, dales también tu capa. Si te dicen que lleves una carga por 1 milla, llévala 2. ¿Y para quién lo estamos haciendo, pa? Y finalmente, punto número 9. Cuando andamos en el Espíritu, se nota. 4 o 5 veces dijo que Saúl podía ver que David andaba en el Espíritu. Cuando andas en el Espíritu, todo el mundo puede verlo. La historia cuenta que cuando Moisés bajaba de estar en la presencia del Señor, su rostro resplandecía. Vamos a regresar a la primera pregunta. Vean, este estudio no ha sido tan fácil, ¿verdad? Como que nos ha regresado un poquito a la tierra, si es que nos estábamos escuchando un poco. Cuando nos encontramos ante el ungido de Jehová, que es Jesús, solamente hay 2 opciones. Ser como Jonatán, que lo rindió todo, o ser como Saúl, que se aferró y endureció su corazón en contra de él. No puedo saber qué es lo que el Señor les ha enseñado esta noche, pero sí puedo recordarles que tenemos 2 opciones cuando estamos delante de nuestro Dios. O agachamos la cabeza y nos rendimos y le entregamos esa carga, le entregamos esa lucha, le entregamos esa tentación, esa dificultad, ese pecado, llámelo como usted quiera, o nos aferramos a eso y nos endurecemos y decimos como el proverbio, ¿verdad? Me dieron, pero no me dolió. ¿Cuántos de ustedes, cuando estaban pequeños, les voy a contar esta historia? Tengo un hermano mayor. Pocas veces nos pegaron, pero nos pegaron un par de veces mis papás. Cuando mi mamá sacaba el cincho, yo empezaba a llorar antes de que me pegaran. Me pegaron menos que a mi hermano. Pero mi hermano, como era mayor, ¿verdad? Y él ya era un hombre, según él, le pegaban y no lloraba. Y se endurecía. ¿Sabe qué hace el papá cuando algo como eso sucede? Te voy a dar otro. Y le daban y le daban y le daban. ¡Ay! Hasta que quizás al papá, bueno, eso no sucedió en mi casa, pero hasta que quizás al papá se le cansó la mano de tanto pegarle. ¿Cómo vamos a reaccionar ante el llamado del Señor, ante la corrección del Señor? ¿Vamos a llorar y vamos a decir, Señor, perdóname, necesito rendirme delante de ti? ¿O nos vamos a hacer los duros y los firmes porque aquí el rey soy yo? ¿Y para qué me diste la unción? Pues si no me vas a dejar como rey, le pudo haber dicho Saúl al Señor. Oportunidades tuviste, le hubiera dicho yo. La pregunta al final es, ¿qué estamos dispuestos a dejar? ¿Qué estamos dispuestos a renunciar?
para darle la gloria a Jesús. Oremos. Padre, gracias, Señor, esta noche porque nos recuerda, Señor, qué es lo que tú esperas de nosotros, Padre. Tú esperas que sigamos el ejemplo de Jesús. Renunció a su trono, Señor, para salvarme. Lo menos que yo puedo hacer, Señor, es renunciar a algunas cosas en mi vida para seguirte, Señor. Así es que yo lo único que puedo pedirte, Señor, esta noche es que sea tu Espíritu hablando a todos los que estamos acá, Señor, de una manera tan clara que podamos saber qué es eso, Señor, que quizás está estorbando en nuestras vidas, Señor, o que está endureciendo nuestros corazones, y que lo rindamos delante de ti, Señor. Quédate con nosotros, Señor, danos de tu Espíritu Santo para discernir tu palabra, Señor, y para vivir vidas que te agradan, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.